Paz a vosotros, hermanos. Me da gusto saludarles en esta tarde. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentran, hermanos? ¿Sí? Bendito sea el Señor. Tomen su asiento, por favor. ¿Alguna vez, hermanos, se han encontrado a una persona de su niñez? ¿Sí? Pero que sea de la iglesia. Que usted diga, ay, mira, ¿sí? Una ocasión, hermanos, ya vi a Mimi, yo pensé que no iba a ver a Mimi, pero ya la vi a Mimi Texta. Y porque Mimi es parte también de mi infancia, ¿verdad, Min? Allá en la iglesia de Granjas. Y lo que les iba a comentar, hermanos, en todo esto, que en una ocasión me topé con una de las hermanas y me dijo, Iván, te quiero acusar con mi papá, pero ya estábamos grandes. Y le digo, ¿por qué? Porque te acuerdas que te peleaste conmigo. Y te acuerdas que me dijiste esto y te acuerdas. Y yo le decía, pero éramos niños, ¿no? No, pero yo le voy a decir, y le digo, pero éramos. Y a veces, hermanos, cada quien tiene su pasado, ¿están de acuerdo? Y cada quien reconoce, a veces me dicen, ¿cómo fue tu niñez, Iván? En la banca de mis papás al lado, les dijo. Los maestros me tomaban y decían, Iván, bájate, te vamos a llevar con tus papás. Y me sentaban ahí al lado de mi papá, hermanos, y yo ya me quedaba bien serio. Pero porque yo sabía qué me tocaba después de que terminara el culto. Y eran situaciones así de unas regañizas, hermanos, pero tremendas. Pero finalmente, hermanos, el próximo sábado volví a repetir las cosas y otra vez, y otra vez, y otra vez, hermanos. Y así fui creciendo, y muchas veces regañado, otras veces avergonzado por los maestros de los niños que decían, una vez llamaron, recuerdo mucho esta escena, hermanos, mi tío Alberto era el pastor de Granjas en aquel entonces, y mandó a llamar a mi papá y ahí vamos nosotros, hermanos, bien contentos como hijos. Y le dice, Robert, quiero decirle que hablé con los maestros de los niños y dicen que ya no aguantan, ahí van. Yo esperaba una palabra de aliento de mi tío, hermano. Y mi papá pues siempre ha sido serio, los que lo conocen, hermanos, y en pocas palabras le dijo, Beto, yo arreglo esto. Y con eso me quedé mudo, hermanos, porque yo sabía que el silencio de mi papá era, pero llegamos a la casa y bueno, hermanos, ese papá que ustedes veían en silencio era un papá que venía todo, hermanos, y se me movía el mundo. Y nuevamente, hermanos, yo repetía el mismo patrón y fui creciendo. Y a veces me decían, ¿te acuerdas que discutíamos y que hacíamos esto? Pero llega el momento en nuestras vidas, hermanos, que vamos creciendo y se atraviesa un personaje llamado Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Y Jesucristo, hermanos, empieza a transformar nuestras vidas. Yo quiero ver un concepto en esta tarde con ustedes. No nos va a dar tiempo de abrir el foro, pero más adelante yo creo que vamos a tener, ¿qué les parece, hermanos? Unas sesiones para que ustedes vean. Y quiero ver un concepto. ¿Me ayudas, Connie, por favor? Y quiero ver este concepto con ustedes. La palabra gracia. ¿Estamos viviendo en el reino de la gracia o no, hermanos? Actualmente es el reino de la gracia, ¿están de acuerdo? Y lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando. Pero tenemos que analizar realmente qué quiere decir la palabra gracia. Porque para muchas personas, la gracia de Dios, mal interpretada, vino a ser una desgracia en sus vidas y los vino a separar de Dios. Primer punto, la palabra gracia viene del griego charis, que quiere decir caridad. ¿Qué viene primero vamos a definir nosotros la palabra caridad?
Si yo le dijera busque un sinónimo, yo sé que usted me va a decir amor. Pero la palabra caridad tiene una connotación, mis hermanos, que quiero verlo esto, pero es la palabra caridad quiere decir acción. Entonces, si nosotros combinamos la palabra gracia con la palabra caridad, entendemos que es la acción de alguien sobre una persona. Yo puedo decir, tengo a Connie aquí, yo amo a Connie, pero ese amor que me hace cuando Connie tiene una necesidad, hermanos, actuar. ¿Están de acuerdo? No puedo decir, verla y decir, bueno, sí. O al hermano Abraham, que lo tengo aquí enfrente, o a Isaac, y los veo en una necesidad y digo, bueno, yo los amo, ustedes saben que los amo, pero están sufriendo por algo, pero los amo. Entonces, la caridad hace, hermanos, que nosotros podamos actuar. ¿Estamos bien en este concepto? Voy a seguir caminando. Siguiente, por favor. La gracia de Dios es el regalo de su ayuda inmerecida y su misericordia. Nosotros, hermanos, los seres humanos, cada uno de los que estamos aquí, conocemos nuestro pasado. Yo les pregunto, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios sigue amando a la humanidad, sea como sea? Estaba escuchando a un ateo, a una persona que estaba en contra de Dios, que decía tantas cosas en contra de Dios, y yo decía, ¿a este hombre lo seguirá amando Dios? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Entonces, miren, Dios al amar a la humanidad, al tener un vínculo con la humanidad, Dios en esa caridad da un regalo de su ayuda inmerecida, algo que no merece la humanidad, algo que no merece la persona que está lejos de Dios. Y Dios actúa con misericordia para la persona, pero ¿sabe para quiénes da ese regalo Dios? ¿Sabe para quién Dios, hermanos, da de su misericordia? Para aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados y han aceptado ¿a quién? A Jesucristo. Ahí por los 1500, ayúdame Dani, surgen dos personajes, Juan Calvino, ¿se acuerdan? Y Arminiano. Y estos dos hombres, hermanos, hacen una teología, unos pensamientos que a veces a mí me confunden, pero como iglesia a veces los tomamos. Juan Calvino decía, Dios, hermanos, ya sabe quiénes van a ser salvos. Hagas lo que hagas tú, Dios ya sabe si vas a ser salvo o no vas a ser salvo. Y algunos ejemplos son, hay personas que han sido fieles 60, 70 años y en su último año se salen de la iglesia, no quieren saber nada de Cristo. Entonces Juan Calvino lo define y dice, Dios había dicho que esa persona no iba a ser ¿qué? Salva. Pero viene Arminiano y dice, ¿sabes qué? El amor de Dios es para todos. Y tú decides si lo tomas o no lo tomas. Tú decides si tomas la salvación o no la tomas. Pero a veces nosotros como iglesia actuamos con los pensamientos de Juan Calvino y a veces somos arminianistas, dependiendo, como decía Abrancito Gordillo en una de sus predicaciones, dependiendo qué nos conviene, hermanos. Y lo tomamos así. Por ejemplo, si una persona muere en un accidente, decimos, algo hizo, por eso le pasó eso. No, hermanos, son pensamientos que a veces tenemos o se salen de la iglesia, es que ya estaba de Dios, que se iba a salir. Y son pensamientos que a veces usamos. Pero yo quiero que vean ese concepto que están viendo ahí al frente. La gracia de Dios es un regalo de su ayuda, ¿qué? Y su misericordia para quienes, ¿qué? Sinceramente, vean la palabra. Quiero que en esta tarde subraye la palabra sinceramente de sus pecados y han aceptado ¿a quién? A Jesucristo como su Salvador. Y voy a seguir avanzando. Adelante, Connie, por favor. Y lo que me hemos venido diciendo, la gracia es un regalo de Dios para todos los que creen en ¿qué? En Jesucristo. Continuamos, por favor. Es un regalo de Dios que nos transforma semejantes a Él.
¿Han escuchado esa palabra mal empleada, perdón, esa expresión mal empleada, aplicada, hermanos, que dice, tú ama a Cristo y qué? Haz lo que quieras y serás salvo. ¿Por qué? Porque amas a Cristo. Yo conozco personas, incluso de nuestro mismo grupo religioso, que dicen, Iván, tú ya has sido salvo porque estás en la gracia. Hagas lo que tú hagas, tú eres salvo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es un regalo que Dios da, que nos transforma y nos hace semejantes a Él. ¿Qué hace la gracia de Dios con cada uno de nosotros? Ese favor inmerecido que nosotros teníamos, hermanos, esa separación que teníamos con el Señor y que Él nos las da cuando nosotros recibimos la gracia. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? La gracia de Dios nos transforma, la gracia de Dios nos da compromiso. Y en Juan capítulo 15 dice el apóstol Juan, separados de mí, ¿qué, hermanos? Nada podéis hacer. Porque la gracia es la intimidad entre Dios, porque Dios mostró su amor de esa forma, mis hermanos, en su misericordia la mostró y se lo dio al ser humano, pero había una condicionante, que se arrepintiera ¿de qué? De sus pecados y que más, hermanos, y que aceptara a Jesucristo como su Salvador. Y entonces cuando nos sumergimos al mundo de la gracia, entendemos el compromiso tan grande que tenemos con Dios. Entendemos hacia dónde va la dirección, mis hermanos. Pero es un regalo de Dios que nos transforma. Yo puedo venir muchos años a la iglesia y yo les puedo decir, hermanos, no tengo ninguna falta aquí. Todos los sábados estoy aquí. Pero si realmente no permito que el Señor me transforme, no he entendido lo que es la gracia. Entonces voy a ir avanzando, hermanos, en qué es la bondad de Dios, en qué es la misericordia de Dios, en qué es el regalo que Dios nos ha dado. Adelante, por favor. En la gracia de Dios, cuanto más amamos a Dios, más que hermanos. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué dice que en la gracia de Dios, entre más intimamos en el Señor, más libres somos? Cuando nos apegamos al Señor, para que sean uno, dice la palabra de Dios, como tú, oh Padre, y yo, somos uno, que ellos sean uno. Y entonces cuando nos vamos apegando al Señor, el Señor nos va transformando y nos va haciendo semejantes a Él. Y tenemos que ir en la búsqueda de Él. La gracia de Dios es un compromiso fuertísimo, mis hermanos. Es, permítame llamarle en el matrimonio, pero estoy hablando de un matrimonio que no tiene en este sentido, que se aman tanto los esposos y que cada día intiman más y que se buscan más y que el amor está al frente de ellos. ¿Ustedes creen que pueda haber una traición entre ellos? Porque ¿qué los une a ellos? El amor, hermanos. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Él ha sido tan bondadoso con nosotros, ha sido tan misericordioso con nosotros, que entre más le amamos, más nos parecemos a Él. ¿Pero de qué somos libres? No está usted pensando en el pecado, ¿están de acuerdo? No está usted pensando en la maldad, porque usted está siendo transformados en Jesucristo. Las escuelas sabáticas, cuando nos están hablando hoy de la sabiduría, es de un ser transformado en Jesucristo. Es de una persona que continuamente va a la fuente de su vida, que es Jesús, y entonces está tomando de Él y está siendo transformado. Y nos están enseñando, hermanos, como la palabra de Dios nos enseña en nuestro diario vivir, a caminar conforme a su palabra. Entonces la gracia de Dios no es barata. El mundo y muchos grupos religiosos, perdón que hable de esto, la han abaratado y la han hecho menos. Yo conozco a muchas personas que dicen, pues haz lo que, como yo les comentaba al principio, haz tú lo que qué, lo que quieras, al fin que qué, que ya eres salvo. El Señor en la cruz te dio salvación. Y así es que tú te puedes manejar como tú puedas. No, hermanos, la gracia de Dios nos va transformando. Adelante, Connie, por favor. La gracia de Dios es dada por el amor de Dios
¿Y no por qué, hermanos? No fue porque Iván es bueno, porque usted es buena o el otro hermano es misericordioso, no. Nace del amor de Dios y es una acción del amor de Dios para la humanidad. Y depende mucho, mis hermanos, cómo lo tomemos nosotros. Pero a veces nosotros nos manejamos en el mundo religioso y en nuestra iglesia con cosas meritorias, ¿sí o no, hermanos? ¿Ustedes creen que estoy mal? Díganme una cosa meritoria que hacemos a veces. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Díganme una cosa meritoria. Ayudar a las personas, pero no con el afán de decir que es por ese mérito Dios me agrada. Dios se agrada de eso. ¿Sí? ¿Quién más? Hay muchas cosas que hacemos por méritos, hermanos. ¿Sí? Incluso dice uno, permítanme decirlo, ojalá no se me malinterprete. Voy a asistir a la iglesia y de esa forma yo voy a agradar ¿a quién? A Dios. ¿Sabes qué? Voy a saludar al hermano o la hermana porque tenemos un problema, pero si eso me da paz y es meritorio, pues lo voy a hacer. Y creemos que muchas cosas nos hacen mejores delante del Señor. ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace mejores delante de Dios? La manera, hermanos, en cómo nosotros vamos penetrando en su mundo, la manera en cómo permitimos nosotros que Él nos vaya transformando, la manera en cómo abrimos nuestro corazón para que Dios quite los obstáculos de nosotros y entonces Él reine en nosotros. El parecernos a Él es vivir en la gracia y esto es lo que a veces no podemos entender. Y es bien importante. Por favor, vamos, hermanos, a Efesios capítulo 2. Ya no tengo otra, ¿verdad, Connie? ¿Sí? Ah, bueno, nada más creo es la última, ¿verdad? Tengo 2, 3 más. Dice aquí, por medio de Jesucristo, los seres humanos tienen acceso por la fe, pero ahorita regrésate una, Connie, por favor. Ahorita vemos esto. Entonces, les dije, hermanos, que nos vamos a Efesios 2. Hermana Mayra, ya me endrogué. ¿Qué más puedo tirar de aquí? Déjenme ver. Tengo un problema, hermano. Si traigo una Biblia más pequeña, no veo. Si la traigo grande, tiro todo. ¿Sí? Miren cómo dice Efesios. Permítanme leerlo, aunque nos vamos a centrar en el verso 8 y el verso 9 para dirigirnos a otro lado. Pero dice el verso 1, y Él os dio vida a ustedes cuando estábamos muertos ¿en qué? Vean, hermanos, estábamos muertos en delitos ¿y qué? Y no me vaya a decir, es que yo nací en la iglesia de Dios. Los que hemos nacido en la iglesia de Dios o no nacimos en la iglesia de Dios, tenemos cola que qué, hermanos, perdón por la expresión, que nos pisen honestamente, ¿sí? Pero aquí la palabra dice, y Él nos dio vida. ¿Qué quiere decir que nos dio vida? Estábamos muertos. La humanidad estaba muerta, mis hermanos. Y entonces Él llegó y dice, en los cuales, dice el verso 2, y le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de qué? Y éramos como las personas, hermanos. Podemos criticar a las personas del mundo, cómo se dirigían, pero de ahí, ¿qué hizo el Señor? El Señor nos arrancó, hermanos, nos tomó, nos quitó de ahí, porque Él tuvo misericordia de nosotros, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, dice el verso 3, en los deseos de qué más, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de qué. ¿Qué quiere decir que éramos hijos de ira? Éramos hijos de la maldad, hermanos.
Éramos hijos del pecado. Estábamos alejados de nuestro Dios. Y dice la siguiente parte, pero Dios, que es rico en ¿qué? ¿Por qué, hermanos? Por su gran ¿qué? Que es rico en misericordia. Dios está volteando a ver continuamente a la humanidad. Dios está continuamente volteándonos a ver a cada uno de nosotros. Y bendito sea el Señor que nos volteó a ver en estos tiempos, hermanos. Porque estábamos perdidos. Y dice que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos, dice el verso 5, en pecado, nos dio ¿qué, hermanos? ¿Qué hizo nuestro Padre, hermanos? Cuando vio una humanidad lejos, cuando vio una humanidad, cuando vio al ser humano muerto, lo que hizo Dios, dio su gracia. Algo que nosotros no merecíamos, hermanos. Usted y yo no merecíamos la salvación del Señor por los pecados que había hecho la humanidad, por los pecados que habíamos hecho nosotros. Sin embargo, Dios en su misericordia, en un acto que Él hizo, en su gracia, ¿qué hizo con nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida y juntamente con Cristo. Y dice, por gracia, ¿qué? ¿Qué quiere decir por gracia sois salvos, hermanos? Algo que tú no merecías y que la bondad de Dios te dio, ¿qué fue? La salvación. Por eso dice Pablo, ten presente esto. Y a veces a nosotros se nos olvidan estas cosas, hermanos. Que Dios nos volteó a ver cuando estábamos muertos, cuando no teníamos vida. Él dijo, mi misericordia y mi amor por ustedes, mi bondad. Y entonces, ¿qué nos dio, hermanos? Y juntamente con Él, ¿qué hizo, hermanos? Y asimismo nos hizo sentarnos. Aquí me detengo, porque vienen varios puntos. El primero es, hermanos, usted y yo sin la gracia estamos muertos. Honestamente, hermanos, estamos muertos sin la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, ¿qué hizo con nosotros? Nos resucitó, nos levantó de los muertos, hermanos. Y aquí estamos. Pero dice la siguiente parte, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Permítanmelo, a lo mejor es una opinión mía, es una interpretación mía de esta parte, pero ¿qué quiere decir que nos hizo sentarnos en lugares celestiales? La gracia de Dios no vino sola. La gracia de Dios nos dio salvación, pero al darnos Dios la gracia a través de Jesucristo, ¿qué hizo con muchos de nosotros, hermanos? Nos compartió dones, nos compartió, permítame decirle a usted, alguna vez lo platiqué con Dani, y lo que hace el Señor aquí, hermanos, es algo precioso. Comparte su naturaleza divina, ¿sabe con quién? Con el ser humano, con aquellos que le han aceptado. Y entonces dice Dios, hermanos, es lo que yo entiendo, los lugares celestiales. Así como es misericordioso Cristo Jesús, si ustedes lo vieron, ustedes también pueden ser misericordiosos a la manera que se acerquen a Él. Así como Jesús amó, ustedes pueden amar como Jesús amó, pero a la manera que ¿qué? Que estén ligados a mí, a la manera que intimen a mí, entonces ustedes van a ser bondadosos y nos vamos pareciendo. Entonces dice aquí, hermanos, nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué belleza, le pregunto en esta tarde, admira usted de Jesús, hermanos? ¿Su paciencia? ¿A qué nos invita esta parte de la gracia? ¿A ser qué? Pacientes. ¿Qué admira más de Jesús, hermanos? Su mansedumbre. ¿Y a qué nos invita la gracia, hermanos? A ser mansedumbre, a buscar los lugares celestiales. Pero es algo que nosotros no merecíamos. Le vuelvo a repetir, es un regalo de Dios. Es algo que Dios le quiso regalar a una humanidad caída,
a una humanidad que se aceptaba a su Hijo Jesucristo, que Él iba a dar muchas cosas, hermanos. Y entre ellas le dio dones. Y entre ellas, ¿qué más le dio? Que se sentara, dice, en lugares celestiales, compartir parte de la naturaleza divina. Y dice la siguiente parte: para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en quien, hermanos. Y esas riquezas están presentes. Esas riquezas siempre, hermanos, las vamos a tener nosotros. Y ahora vamos al siguiente punto. Vean qué contundente es el apóstol Pablo. Porque por gracia, ¿ustedes qué? ¿Por qué habla por medio de la fe, hermanos? ¿Qué tiene que ver la fe en la gracia? ¿Usted cree que Jesús es su Salvador? ¿Usted cree que Jesús murió por usted? ¿Y que le limpió de todos los pecados? Eso nosotros lo creemos por fe, hermanos. Y debemos de estar convencidos en el plan salvífico que hizo Dios en cada uno de nosotros. Y lo debemos de tener presente. Por eso dice Pablo, porque por gracia ustedes son salvos. Y esto es porque ustedes deben de creer que por gracia que son, hermanos. Ustedes deben entender el plan salvífico que hizo el Señor. Muchos no lo entienden. Si nos metemos con un historiador, hermano, con respecto a los historiadores, ellos no entienden esto. Hay un historiador que estábamos platicando, hermanos, del mundo, y platicábamos si existió Jesús, si no existió Jesús, pero cuando usted le toca el término fe, dice, ahí ya no me puedo meter contigo. Yo me meto en estos hechos, pero cuando me meto en el mundo de la fe, dice, ahí yo ya no puedo porque se acaba la historia. Él nos decía eso. Pero yo quiero decirles que este punto es, usted y yo, hermanos, por gracia que somos. Pero la gracia, ¿qué hace? No me diga, hermanos, que la gracia nos apachurra, que la gracia nos hace indiferentes, que la gracia nos hace que veamos a Dios de lejos. La gracia, ¿qué hace en nosotros, hermanos? Cuando entendemos que alguien murió por nosotros y que Dios envió a lo único que tenía a nuestras vidas, ¿qué hace la gracia con nosotros, hermanos? Y al transformarnos, ¿qué hace? Nos dinamiza en el reino de Dios. Nos dinamiza, hermanos, en todo lo que hizo Jesús. Y el modelo a seguir, ¿quién es? Cristo. Pero el punto principal, y aquí es donde nos está fallando, hermanos, es que nosotros debemos de creer que como iglesia somos salvos por Jesucristo. Eso es fe. Usted debe estar convencido y convencida, los que estamos aquí, hermanos, que somos personas salvas y que vivimos en el reino de la gracia y que tenemos la vida eterna y que la estamos disfrutando. Pero si no tenemos fe, hermanos, es imposible. Es imposible. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues vino de quién, hermanos. Vino de la bondad de Dios, porque Dios quiso hacer eso. Y nosotros debemos entender. Siguiente, Connie, por favor. Dice, hermanos, unas versiones para que le quede un poquito, dice, la que estamos leyendo es la 60. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Pero la otra versión dice, ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de ¿qué? Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios ¿qué? Y de esto debemos estar, hermanos, conscientes. Y lo debemos de llevar en cada paso de nuestra vida. Que Dios nos volteó a ver. Y Dios en su infinita gracia, la gracia es tan abundante, hermanos, es tan amplia, es tan comprometedora, nos hace ser tan serviciales en la gracia. Pero todo bien, hermanos, ustedes han sido salvos por aceptar que estamos conscientes del amor de Dios y ninguno de ustedes se ganó la salvación.
No, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios quiso. ¿Sí? Esto no quiere decir, como le vengo diciendo del principio, bueno, vamos a echarnos a perder. Pues ya soy salvo, ¿no? Ya puedo hacer lo que yo quiera. Tú ama a Cristo y lo demás, ¿qué? No importa. Eso no es así, hermanos. El que verdaderamente ha entendido la gracia de Dios son personas fieles, comprometidas y entendidas. Y esto es muy importante. Por eso Esteban, hermanos, cuando entendió la gracia de Dios, no le importó que lo apedrearan, no le importó decir la verdad, sino al contrario, hermanos, testificó de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto y le dice a muchas iglesias: fui ultrajado, fui lastimado, fui apedreado, muchas veces estuve en camino de ladrones, muchas veces estuve hambriento, ¿se acuerdan? En desvelos, en naufragios. Pero algo que no le hizo desistir al apóstol Pablo, ¿sabe cuál fue? Es que él había entendido claramente lo que era la gracia de Dios. Él había entendido que un Dios se había fijado en Pablo, hermanos, a pesar de que él estuviera desviado del camino. Y esto lo debemos de tener presente usted y yo siempre. Creer, hermanos, por fe, que hubo quien murió por nosotros. Y a veces, hermanos, a mí me duele mucho cuando hemos perdido el camino de la salvación, cuando nos hemos alejado de Dios, cuando solamente buscamos a Dios, hermanos, cuando tenemos necesidad. Bastaría una llamada a mi celular para que yo perdiera hasta el sueño, hermanos. Si me habla alguien y me dice que uno de mis hijos está secuestrado, ¿qué hago? ¿Qué hago, hermanos? Si me habla un vecino y me dice: Iván, se está quemando tu casa, ¿qué hago? En ese momento me muevo, ¿sí me explico, hermanos? Y entonces debemos de comprender realmente lo que Dios hizo por amor por cada uno de nosotros, hermanos. La gracia de Dios nos debe de inquietar. La gracia de Dios nos debe de dar paz. La gracia de Dios nos debe de dar convicción. La gracia de Dios nos debe de dar sabiduría. La gracia de Dios nos debe de enseñar, hermanos, cómo aconsejar y amar al hermano y a la hermana que tenemos. Porque ¿quién daría a su hijo, a su único, por personas que ni valen la pena? Solo Dios lo hizo, pero eso lo creemos por medio de ¿qué? Todo es fe, hermanos. Todo es fe. Y nosotros creemos que Jesús vino a la tierra, que murió y que también ¿qué? Resucitó. Y está a la diestra. Siguiente, por favor. Viene otro punto, hermanos, son 3 conceptos, pero muy amplios, muy amplios. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, muchas cosas de las que nosotros tenemos es por fe. Y creemos por fe. En los varones hablábamos del diezmo, y uno de los hermanos dio un punto muy importante, y dijo: el diezmo es por fe. Y estuvimos de acuerdo. Y hay muchas cosas que hacemos por fe. Pero también viene la justicia de Dios. Es hacer justo al hombre mediante ¿qué? Usted y yo, hermanos, con esto quiero culminar. Faltan muchas cosas. Yo espero que Abrancito Gordillo las vaya culminando, por favor, porque vamos a seguir con los temas y los predicadores que vamos a tener, hermanos. La justicia de Dios, yo quiero decirles que usted y yo ya no teníamos entrada al Padre. Nuestros pecados, ¿qué hicieron? Nos alejaron. Y al venir Jesucristo, nos volvió a dar redención. Nos volvió a dar acceso directo al Padre. Por eso usted y yo podemos orar aquí al Padre. Por eso el Padre nos voltea a ver desde los cielos, hermanos. Para que Él tenga abiertos sus ojos y atentos, ¿qué? Sus oídos a nuestras peticiones, hermanos.
Eso hizo Dios. Quitó de nosotros todo, a la manera que abrimos nuestro corazón, todo lo que estaba mal en nosotros. Y Jesucristo nos presentó delante del Padre justos. Esa es la justicia de Dios. Usted y yo somos justos delante del Señor. Pero no se confíe y tire la toalla, hermanos. Y digan, pues si ya somos salvos por gracia, ¿qué? Pues vivamos y muramos, ¿verdad, hermanos? Perdón, ¿cómo dice? Vivamos y comamos, que mañana ¿qué? Así dijo el apóstol. Entonces, yo le invito, hermanos, a que sigamos caminando en el mundo de la fe, a que sigamos caminando en el mundo de la gracia, a que sigamos intimando con nuestro Señor, a que sigamos siendo transformados por nuestro Dios, a que le sigamos buscando cada día, a que compartamos el Evangelio, hermanos, como una vez dijo uno de nuestros hermanos, sin palabras, sino con ¿qué? Con hechos, hermanos. Yo le invito y me gustaría que en esta tarde usted meditara si realmente hemos comprendido lo que es la gracia de Dios. Si lo hemos comprendido, entonces busquemos ser como Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.